sumar entonces a esta conversación a dos invitados para analizar qué es lo que se espera para mañana y cuáles debiesen ser eventualmente también las directrices, ¿no?, de esta cuenta pública. Así es, pues estamos entonces, mire, hace tiempo que no lo veíamos, el exalcalde de la Florida y Santiago, Pablo Salaquet. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está, Bien, Pablo? gusto. ¿Qué tal? Me Bienvenido. parece que, a ver, el micrófono le está sonando, ¿no? A ver, no sé. No, se escucha bajito, a ver. Mirna, ¿me permite? Espérame. Darle un abrazo a usted sabe que hizo un programa famosísimo, fundamos un programa famosísimo con Alejandro, Ya. Tolerancia Sí, pues, Cero. tolerancia. Ya, Sí, vaya, pues, Alejandro Bienvenido Guillén. a casa, partner querido, Sí, pues. candidato presidencial, ¿No se escucha? senador de la República. Si usted hubiese estado en mi equipo, habría sido presidente. Habríamos ganado. Habríamos ganado. ¿De qué me hubieras nombrado? Usted es ministro de Relaciones Exteriores ¿Es seguro? o jefe del segundo piso. O jefe de segundo piso. No, Sí, 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 sí. Sí. Embajador. No, En usted está España. para más. Oiga, le presento un amigo. No, nos conocemos de una ¿Cómo vida. estás, Pablo? ¿Cómo Te estás? espero galleteo Perdón, pero porque es que nos conocemos son todos. amigos. Sí, pues claro que Son sí. amigos. Bueno, Está muy bien, Francesco, pues está muy bien. Mirna, No alcancé, que no alcancé Oye, a sí. saludarlo ya, pero está muy bien. Ángeles. Pablo ¿Cómo y está, también Ángeles? Alejandro, Gusto. gracias por Sí, estar esta conocía, mañana con gusto. nosotros. ¿Ah? Sí, Sí. Oiga, póngale. usted, Pablo, yo la última vez que lo entrevisté, yo creo que fue hace como 7 años más o menos. Ya, En eso estaba primero que pensando. nada, ¿en qué está usted? ¿En qué estoy ¿En yo? qué Bueno, está? estoy en el mundo privado, tengo una empresa de asesorías de comunicaciones y justamente también asesoría en el mundo público, política y legislativa. Ya. Oye, Pablo, alguien diría, está privatizado, está privado de teléfono fiscal, de chofer fiscal, de auto fiscal, entonces no está privado, privatizado. O sea, de eso estoy feliz, de eso estoy feliz. Oiga, una pregunta solamente. ¿Usted se fue de la UDI, sigue en la UDI y ya me perdí? Perdón, pregunto. A ver, estoy inscrito, pero no participo de nada. Ah, de nada. De nada, me han invitado. No, de nada. Ya, a ver, Alejandro, ¿usted en qué está? Yo tratando de volver al periodismo. Ah, sí, ¿ah? Estoy trabajando en otro canal y tuteando. Dígalo nomás, formalmente. dígalo abiertamente. En la red, en la tarde de la Mírenlo. Chile. Ya. Puros jóvenes, así que es como un baño de juventud. Oiga, hay un dicho La que Julita dice que la ahí, cabra el Edu. siempre tira para el monte, ¿ah? Sí, sí. Parece que es verdad ese dicho. No me arrepiento de haberme metido en político 8 años. Conocer el Estado por dentro y el poder por dentro te da una experiencia salvaje. Pero si yo hubiese podido, habría vuelto a la docencia. Ya. Pero estoy muy viejo ya, las distancias generacionales con los alumnos de 17, 18 años, muchas. Oiga, pero y el hagamos una periodismo cosa. sigue siendo un espacio apasionante. Pero Totalmente. espérame, ¿volverían a la política? Porque claro, una cosa es salirse un ratito, pero también después como que a uno lo llaman porque dicen, pucha, tiene trayectoria, tiene credibilidad, entonces lo vuelven a llamar. ¿Ustedes Marcan la volverían? encuesta. Claro. ¿Usted, Pablo, Las volvería? encuestas mandan O muchas sea, mira, veces. para ser sincero, a mí permanentemente hay gente que me dice alcalde, cree que soy alcalde todavía. Ya. De ¿no? verdad. Y si yo volviera, siempre volvería a ser alcalde. Ya. ¿ya? ¿Y seguiría por la UDI o sería otro partido ahora? Porque uno va cambiando, digo. Mira, lo que diga acá me puede costar caro. Yo lo que hice el último tiempo solamente ayudar a mis amigos personales de la UDI, pero también amigos de otros partidos de Chile Vamos, e incluso independientes. Hoy día me importan más las personas Y el que partido. los partidos. Sí. Ya, perfecto. ¿Por qué no Eso en primer publicó lugar. la municipalidad de Vitacura, que ahí aspiraste, pero no pasó nada? ¿Qué pasó ahí? Ahí pasó que hubo una primaria que no se logró instalar como primaria, la gente no la entendió. Pero la verdad es que yo quería, si tú me preguntas, volver a ser alcalde de Santiago. Pero mi amigo Felipe Alessandri postuló de nuevo y lo estaba haciendo bien, desde mi punto de vista. Y creo que hoy día queda más claro que nunca. Oiga, ¿y qué le parece lo que pasa en Santiago, la comuna? Hablemos Por de eso la acaba de comuna. decir. No, porque claro. O sea, lo que pasa en Santiago hoy ¿usted cree día que esto es... pero espérese, ¿era evitable lo que o es parte del fenómeno global que vive el país, no? No, yo creo que es parte del fenómeno, pero también tiene mucha responsabilidad la actual alcaldesa. Y lo digo, yo me junté con ella a conversar, nos juntamos los dos. Incluso le ofrecí la ayuda de mi experiencia en todo el tema de los colegios, que me tocó vivirlo, en todo el tema de los ambulantes, muchas de las cosas que están pasando ahí. Hay que entender que el actual presidente Boric y su gabinete, Giorgio Jackson, Camila Vallejo, nacieron a la vida pública cuando yo era alcalde de Santiago, en 2011. Me tocó conversar con ellos y también todas las movilizaciones. Tuve los 15 colegios tomados Sí, pues. y hubo 2 disposiciones a cómo enfrentar el tema, ¿no? ¿Cuáles? Bueno, la mía fue durante el primer año conversar, dialogar sin tener el apoyo del presidente, el expresidente Piñera, pero puse la cara y enfrenté, los dejé, y traté de que la única condición es que no es cierto, el no vandalismo, les di el permiso, los diálogos, pero el segundo año siguieron, ¿no? Y ya no hubo caso.
y ahí tuve que ser duro, porque vinieron muchas familias por detrás a pedirme, necesito que mi hijo estudie, estaban perdiendo el año escolar. Y ahí nos dimos cuenta que los liceos emblemáticos iban a dejar de ser emblemáticos. Cuando yo era alcalde de Santiago, en el Instituto Nacional teníamos 3.500 cupos por año y habían 8.000 postulantes. Y hoy día sobran cupos. O sea, los Bueno, de los ¿qué le dijo, emblemáticos. qué le dijo la alcaldesa entonces? Entonces ¿cuál es la diferencia? Entonces lo que yo dije en su minuto fue, ¿saben que en segundo año vamos a tener que desalojar? Porque ya lo que empezó a ocurrir es que los que se tomaban los colegios se los retomaban grupos anárquicos y de afuera. Y tuve que empezar a desalojar. Me tacharon de todo, dictador. Dije, mira, a mí no me importa, si pierdo, pierdo. Pero se lo volvían a tomar. Bien. Se lo volvían a tomar. Pero pusimos estas reglas y al Ya. final los centros de alumnos eran mis pares, porque los sacaban a ellos. Y logramos trabajar en conjunto dentro de lo que se Es pudo que hacer. no era fácil porque era la imagen de ver a carabineros sacando menores Claro, a la claro. fuerza de los establecimientos. También pasaba en Providencia, el alcalde era la B en esa época. Pongamos la fecha, eso es Francesco. distinto quizá a lo que pasa ahora con que tú ves overoles blancos, la bomba molotov. Sí. O sea, la cuestión creció y va peor. Pero es que ahí te quiero decir algo. Sí, bueno. Pablo, pero perdón, ¿en qué fecha estamos hablando para hacer una... 2011, Estamos hablando 2011-2012. Ya, o sea, plena de manifestaciones estudiantiles. Pero partieron ¿no es cierto? conmigo, o sea, Ya. digamos fue el primer liceo y Ya. de ahí esto no paró nunca, pero la diferencia es que yo no tuve ningún apoyo de nadie. O sea, el gobierno me dejó solo, me dijo, hágase usted cargo, también, con todo respeto, pero el expresidente Piñera también le dijo al ministro Lavín, hágase usted cargo, y el exalcalde de la B me dijo que yo no tenía pantalones porque el primer año busqué el diálogo y yo no busqué. Por el contrario, yo dialogué todo lo que pude, pero había cosas que estaban fuera de mi alcance. Yo no podía hacerme cargo, ¿no es cierto?, de la desmunicipalización, ni nada. Entonces, tuve que enfrentar un conflicto solo, busqué por todos los medios el diálogo, pero ya segundo año me tenía que preocupar de mis alumnos que ya necesitaban pasar de año. Pero me tocó después la campaña a la reelección con Carolina Toá, y ahí había un gran tema. Los centros de alumnos querían tomar dentro del consejo escolar un rol ya no... un rol vinculante, o sea, tomar decisiones desde poder cambiar el director o el currículum y no un rol básicamente de participación, de dar su opinión, pero no vinculante. Y yo me opuse, porque dije, mira, en ningún colegio que yo conozca, el centro de alumnos cambia los directores, cambia el currículum, y obviamente mi contrincante firmó todo. Oiga, pero ¿usted qué habría hecho? Porque Iracy Hasler, ¿cuánto lleva? ¿Un poquito menos de un año? ¿O un año ya? Ya Ya está cumpliendo el año. Sí. Ya, entonces, usted la responsabiliza a ella. No, digo que esto viene, yo creo que esto viene desde el momento, y voy a ser franco, tengo mucha estima por Carolina Toá, nos llevamos muy bien, pero creo que en una campaña política uno tiene que ser responsable y tiene que saber perder. Ya, pero o ¿cuál es la ganar. responsabilidad de Iracy Hasler? Para ponerlo en concreto, porque es la que está gobernando hoy día la Y comuna. usted dijo que se había reunido con ella, entonces, Sí. ¿qué le dijo? Sí, nos reunimos. Y yo creo que la responsabilidad viene de que ellas son concejales y miran estos temas, ¿no es cierto?, con una apertura de un diálogo, pero sin límites, y donde yo creo que hay que diferenciar entre los que quieren dialogar, ¿no?, y los que van por el vandalismo y la destrucción. ¿Hay ingenuidad de parte de ella? ¿Hubo ingenuidad? Bueno, yo creo que la misma ingenuidad que tiene hoy día la ministra Isca, ¿no?, en que no sabe distinguir entre los que quieren dialogar y aquellos que pensó que iban a entrar a la Araucanía y no querían dialogar. Llevaba otra escala. Yo creo que hay que saber distinguir de una vez por todas. O sea, el diálogo, ¿quién no quiere el diálogo? ¿Quién no quiere solucionar todo por el diálogo? Pero hay gente que no quiere dialogar. Bueno, pero ella se está dando cuenta, ¿o no, diría usted? De la conversación que tuvo con ella, ¿qué cree usted que se sacó el limpio ahí? No, se sacó el limpio que íbamos a poder tener una coparticipación, más que coparticipación, de ayuda. Y yo le dije, ¿te imaginas tú? Tú vienes del mundo comunista, yo vengo del mundo de la UDI, que nos juntáramos ahí. Pero bueno, después esto se fue yendo a un extremo, ella no fue a todos los eventos del 18 de septiembre y ahí ya no quedó en más, ¿no? Pero decirlo, y se lo vuelvo a ofrecer, ¿no?, me ayuda a toda la experiencia, porque para mí los santiaguinos, yo me enamoré de Santiago, de su gente, ¿ya? Y estoy dispuesto a traspasar todas las fronteras políticas, porque hoy día lo que me importa son las personas, ¿no?, en el sentido de poder trabajar por ello. A mí me sigue llamando gente de la Junta de Vecinos y la gente que sufre. Es decir, si al final del día en la política el problema es que hablamos de nuestras ideas, pero a la gente que sufre no les importan las ideas ni la ideología, le importa lo que le pasa a ellos. Entonces creo que hay un día que realmente
y teníamos que centrarnos en las personas y dejar un poco la ideología, sobre todo a nivel de los alcaldes. Salaquet 2025, 2000... No, Salaquet nada, Salaquet está tranquilo acá, pero... ¿Empezó la campaña o no? Que no, es más fácil opinar así, Oiga, pero sí Gana, lo pienso, claro siempre que lo he pensado así. Pero empezó usted internamente, ¿tiene ganas de volver? Porque No, mira, también le vuelvo lo mismo, la cabra siempre tira al monte. no, aquí vamos a hablar con el corazón y la razón. La razón me dice que ya se acabó mi época, ¿ya? Oye, Y que tengo que ayudar, sí. Aunque uno me sienta nunca joven, sabe, me siento con ¿ah? fuerza, el corazón, obvio, mi corazón es de alcalde hasta el último día, pero la razón es que se acabó mi época. Alejandro, dice Pablo que la alcaldesa es ingenua, lo mismo que Isquia Siches. ¿Qué cree usted? No, yo creo más bien al revés, es falta de experiencia, pero todos sabíamos que no tenían experiencia, o sea, es medio absurdo decir voy a nombrar a una persona joven sin experiencia. El drama de Chile es que los jóvenes no consiguen pega porque no tienen experiencia, y cuando la tienen ya están maleados. Entonces yo creo que había que asumir que elegir un gobierno que no tenía experiencia iba a tener este inicio confuso. Lo importante es que se ordene luego, porque los primeros 2 o 3 meses ya tomémoslo como aprendizaje, pero lo que necesitamos ahora es que el gobierno, que ya le tomó el pulso más o menos a lo que está pasando en el país, que es muy grave, dicho sea de paso, y no es atribuible a este gobierno, es una tendencia de deterioro que viene de largo, podemos conversar de eso, que le dé orientación. ¿Qué es lo que su gobierno con realismo aquí hoy tiene que hacer? Y obviamente el centro tiene que ser la familia. Preocuparse de que las familias estén con empleo y una situación económica razonable. Y segundo, seguridad. A partir, porque si un gobierno no es capaz de resolverle los problemas cotidianos a una familia y asegurar un orden mínimo, todo lo otro se desmorona solo. En consecuencia, lo que yo espero incluso que haga anuncios muy claros, que le dé un rumbo a su gobierno. Sepamos qué es lo que va a hacer de todo lo que se promete, porque cuando uno es candidato quiere hacerlo todo, no es que mienta, quiere hacerlo todo, quiere tener opinión de todo, pero al final lo que puede hacer es bastante acotado. Y se siente bien atado de brazos, ¿no? Porque me imagino que, claro, hay mucha gente que dice distintos con guitarra, pero también hay factores externos que se van sumando. ¿Usted cree que tiene el presidente Gabriel Boric todavía ese entusiasmo para salir adelante o están atajando los goles literalmente? A ver, si un joven a los 36 años se siente derrotado, no vale nada. Yo creo que tienen la energía, tienen las ganas, le falta foguearse y no ser tan soberbio, hay que saber escuchar. Todo joven, y yo también lo fui, y era exactamente igual. Cree que todo lo que hicieron los anteriores no sirvió de nada. Y ahora sí se van a hacer las cosas como corresponde. Y la verdad es que en la historia hay que mirar un poquito para atrás, porque tú partes de donde llegaron las generaciones anteriores. Y ese encuentro con tu propia identidad, con tu propia historia, quizás les ha faltado al gobierno. Y en segundo lugar, entender que gobernar un país hay que gobernar con todos, incluyendo la oposición. La oposición es parte de la gobernanza. La oposición está preparándose para hacer gobierno y tiene que tener capacidad no solo de crítica, sino de proponer algo mejor. Yo creo que hoy día tenemos una situación de mucha incertidumbre, pero de gran posibilidad de dar un gran salto cualitativo, pero eso hay que hacerlo escuchándose todos, porque una cosa es que todos nos sentemos en una mesa, cada uno ponga sus temas. Creo que eso fue lo mejor de la constituyente. Salieron temas que nunca se habían hablado y que eran imprescindibles poner en la mesa. Pero ahora hay que ordenar esto y decir, bueno, por aquí va a ir el país los próximos 40 años, no seamos dramáticos, reformas constitucionales y mejoras siempre se han hecho, por lo tanto nadie se va a sentir amarrado, pero es necesario tener la flexibilidad y la voluntad de decir, por lo menos hay un acuerdo mínimo. Y eso yo creo que hoy día existe la posibilidad de lograrlo. Sí. Oye, yo quiero decir que... Pero nos permite dale. un segundo, Pablo, porque nos tenemos que ir hasta Cerro perfecto. Castillo. Ayer Vamos. llegó el presidente Gabriel Boric hasta esta residencia presidencial y es precisamente allí donde está preparando, ¿no? En las últimas cositas para esta cuenta pública que mañana se efectúa entonces ahí en el Congreso Nacional. Luis Cuadra está con nosotros a esta hora. Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, retomamos acá afuera del Palacio Presidencial de Cerro Castillo, en Viña del Mar. Hace mucho frío todavía, pero ha ido bajando un poco con el paso de las horas.
Como comentaban ustedes, el presidente de la República, Gabriel Boric, llegó ayer por la tarde desde Santiago hasta esta residencia presidencial para tener un día algo reflexivo y de práctica, podemos decir, porque va a estar preparando todo lo que va a ser su discurso de mañana, que comienza a las 11 horas en el Congreso Nacional, para dar la cuenta pública en Valparaíso. Llegó Oye, ayer Luis, junto a su jefa de asesores. Sí, no, que te iba a preguntar precisamente eso, Luis, acompañado por quiénes y si hoy día ha ingresado alguien más entonces a acompañar al presidente. Durante la mañana ha estado tranquilo, se espera que comiencen a llegar algunos secretarios de Estado, pero por ahora, en el tiempo que hemos estado nosotros acá cubriendo, no ha habido mucho movimiento más allá del típico resguardo policial. Lo que sí, ayer el presidente llegó con la jefa de asesores, Lucía Damer, y con el jefe de gabinete, Matías Mesa Lopandía, quienes lo acompañaron directamente al presidente para ingresar al Palacio Presidencial y para hoy día solo encargarse de este tema, que es el discurso que va a dar mañana frente al Congreso. Se esperan cerca de 80 invitados, por ejemplo, entre empresarios, rectores de universidades, autoridades públicas, que lo van a estar acompañando en este discurso, pero también entendemos que es un número ciertamente limitado por las condiciones sanitarias. Bien, gracias Luis. Retomamos el contacto contigo en cualquier minuto entonces. Y si llega alguien del gabinete o algún otro personero importante, nos avisas entonces también, por cierto. Sí, bueno, aquí varios temas que hemos estado conversando, ¿no es cierto?, con nuestros invitados también. Cómo se retoma la hoja de ruta, dicen algunos. Otros hablan de volver a tomar el timón. En su experiencia, Pablo, si usted pudiera transmitirle a esta generación que está gobernando, ¿cuáles son las claves? Y particularmente, ¿qué le diría usted al presidente Gabriel Boric? Para mañana, para prepararse para mañana, ¿para qué? ¿Cuál es la señal que debe dar inequívoca para usted mañana el presidente Gabriel Boric? A ver, yo tengo claro que está muy trillado el concepto de que tiene que tomar la agenda, porque hoy día nadie sabe para dónde va el gobierno, ¿no? Tampoco sabemos si es Boric 1 o Boric 2, porque se está moviendo, yo diría que está surfeando entre ambas coaliciones. Estoy seguro que en algún momento, cuando quiera gobernar post el plebiscito, va a tener que decidir dónde está, porque es imposible gobernar versus surfear. Pero hoy día yo le diría que tome la agenda y se dirija mañana al país hablando de lo que los chilenos necesitan. Y los chilenos están hablando de seguridad ciudadana en todos los aspectos, ¿no es cierto? Están hablando de lo que ocurre en los colegios, en el comercio ambulante, los portonazos, la seguridad en todo. Pero Pablo, perdón, ¿usted considera entonces que el presidente está amarrado a propósito del plebiscito de la nueva Constitución? Si no estuviera este gatillante, ¿él sería otra cosa, dice usted? No, yo pienso que hay cosas que quizás no puede profundizar mañana porque, ¿no es cierto?, de alguna forma tiene que dejar que se apruebe o se rechace, claro. ¿Cierto? Entonces él puede nombrarlas, pero quizás no debe todavía profundizarlas, aunque sí yo creo que va a decir algo con respecto al tema. Como la reforma de pensiones, por ejemplo. Sí, es que yo creo que sí. Entonces hablemos, el tema seguridad tiene que abordarlo y quizás tiene que tratar de rescatar. ¿Cómo lo tiene que abordar? Ahí el tiro, porque ¿cómo lo tiene que abordar siendo que el atributo de la autoridad y la confianza respecto de la posibilidad de resolver los temas de orden público le están pasando la cuenta en este minuto al presidente? Bueno, yo creo que, a ver, tiene que abordarlo con temas concretos, ¿ya? Porque nos basta con abordar que daremos seguridad. Yo creo que tiene que hacerse cargo de empoderar a Carabineros. Tiene que hacerse cargo, incluso con mucha humildad, ¿no?, de que hasta ahora no nos ha ido bien y que por lo tanto tomaremos esto de una forma distinta, ¿ya? Y tanto a nivel de Araucanía como lo que está pasando acá. Trabajaremos todos coordinados, escucharemos a todos, trabajaremos con los alcaldes y tomaremos todas las medidas en forma rigurosa. Porque esto es la prioridad de la gente. Nadie puede estar en calma, ni el país se puede desarrollar como estamos viendo hoy día. Entonces, yo creo que tiene que tomar una agenda y quizás rescatar, porque a nadie le quedó nada claro cuál era su acuerdo nacional por la seguridad. Créanme que nadie lo sabe, nunca se implementó, entonces tiene que decir de qué trata. Un pequeño paréntesis, y usted que también tuvo harta cuenta pública, ¿qué le recomienda al margen del discurso? No sé, usted se tomaba un café en la mañana, un buen desayuno. ¿Hay algo más así para que salga con energía el presidente, no? Es que tiene que estar enérgico mañana. Sí, claro. Sí, yo le recomendaría dos cosas. Amate un buen desayuno, ojalá hacer algo de deporte ejercicio. Y un poquito antes de entrar un poquito de... Mover la cabeza. Oiga, Corbata, ¿no? Quizás la hora llegó el tiempo la corbata. No, yo creo que no, pero
relativamente formal, pero en su estilo. Creo que no debe Ya. perder su estilo. Perfecto. Creo que es parte de... Espera un poquito, es que Todo esto es Alejandro... cuenta pública. Vamos a asomarnos a Cerro Castillo. Vamos, que nos dejan, metafóricamente nos dejan asomarnos a Pedro Castillo. El presidente tiene ahí el borrador todavía de lo que va a decir mañana la Nación. Va a ir está con Lucía Damer, que es su jefe de asesor del segundo piso, está con su jefe de gabinete, están revisando ahí qué debe contener la cuenta pública de mañana, que es infaltable. Y si es una oportunidad de oro la que tiene el presidente el día de mañana. Don Alejandro Guillé, los ejes centrales, ve que es bueno preguntar. Usted me enseñó, jefe, durante mucho tiempo que es bueno preguntar. Entonces yo, haciéndole caso, le pregunto a mi ex jefe durante muchos años, pregúntele cómo fui como subalterno. Vamos a le pregunto, preguntarle después. ¿cuáles son los elementos que no deben fallar mañana en la cuenta pública? Perdón, y te agrego algo a lo que dijo Sí. Pablo, que no es menor, que dice que el gobierno no sabe para dónde va. ¿Usted coincide? No soy tan dramático. Lo que no tiene experiencia para poder darle el rumbo a lo que quiere ir, que es distinto. Pero efectivamente, No. todos lo elegimos para que Pero hiciera una sola- cambio, una sola copia. pero Haga su sabiendo que no acotación. tenían experiencia. Alejandro, sí. no te quito el tiempo, solamente decir que la gente no sabe para dónde va el gobierno. Eso Capaz sí. que el gobierno sepa para dónde va, pero, créanme Pero que no la ha gente no sido- sabe a eso Claro, me refería yo. ya. Estoy hablando del punto de vista de la gente, soy alcalde. Así que la gente no sabe para dónde va. Eso quería Alejandro. decir. O sea, lo que pasa es que el gobierno lo que tiene que hacer es un relato de acuerdo a la realidad de Chile. En diciembre Chile era muy distinto a lo que es hoy. Primero, porque se nos presentó este tema de Ucrania, que efectivamente está golpeando y creando una incertidumbre mundial. Eso es un dato esencial porque afecta mucho a las materias primas. Eso puede ser un problema y una oportunidad también. El cobre ha subido, pero otros productos también han subido y eso nos complica. En segundo lugar, porque el tema de la delincuencia en Chile ya adquirió otra categoría. Hay que asumir que Chile tiene hoy día crimen organizado. Claro. Yo muchas veces conversé con Libardo Sí. en un programa que hicimos juntos y la verdad de las cosas es que lo que él planteaba era cuídense que les puede pasar lo mismo de Colombia, que entre el crimen organizado. Claro. Asumamos, entró el crimen organizado y no es ahora. Yo les doy un ejemplo, la madera en la Araucanía. Esos son mafias, no son mapuches, esos son empresas enormes, clandestinas, ilegales, que transportan camionadas, camiones y camiones por las carreteras, las rutas, los caminos, los senderos de la zona de la Araucanía, llegan a los puertos y embarcan. Claro. Perdone, eso es crimen organizado lo que hay detrás. Y son cientos de millones de dólares que están en el negocio de la madera. Es como en el norte el robo de cobre. Eso no son pequeñas personas con pocos Claro. antecedentes, gente que tiene organización, porque una cosa es robarse algo y después cómo lo vendes, cómo lo entregas para hacer tu utilidad. Claro. Y ahí tiene que haber toda una red. Y eso está pasando en muchas áreas. Entonces van a enfrentarse primero a situaciones que no teníamos el año pasado, como es un escenario internacional conflictivo, incierto y que se puede seguir agravando. Tiene un problema de delincuencia que desatada, pero también tiene un tema de violencia política. El caso de la Araucanía no es violencia solamente de crimen organizado, tiene otro componente. Tiene otro componente ya. Segundo, tiene una crisis económica que afecta a las familias y tiene que dar respuesta a todo, porque tiene que dar un rumbo y priorizar. Yo creo que hay que partir de lo concreto, ¿Ya? familia, y de allí proyectarse a los grandes Ya, porque temas. hay porque otro- no va a haber reforma constituyente si este gobierno llega mal a la fecha del plebiscito. Claro. Bueno, ¿Te el fijas? tema está... Entonces tiene que demostrar capacidad de gobernar y de resolver los dos problemas principales a la familia. ¿Seguridad? Situación económica, que va a poder subsistir, Sí. y seguridad. Y seguridad. Sí. O sea, menos es más, porque también se criticaba en otras cuentas públicas que no se anunció con respecto a esto, y eran detalles tan chiquititos finalmente dentro del macro que uno dice, bueno, tampoco alcanza para todo, pero a quien se ve afectado uno dice, es que era importante y no lo trató. En este caso, como estamos recién partiendo y dada la situación en que estamos, ¿debiese ser menos, pero potente? Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que uno de los grandes errores que cometen a veces todas las autoridades, candidatos, en todo caso, electos, es crear expectativas. No, es mejor decir, priorizar y cumplir, incluso sobrecumplir en su minuto y después hacer otras cosas. Yo creo que abrir todos los temas mañana sería un gran error que él cometa. Yo creo que es centrarse justamente en lo que decía Alejandro, ¿no? Seguridad, la estabilidad económica, que las familias se sientan para adelante, el tema de las pensiones, ¿no? Promover la inversión, el empleo. Me parece muy bien que haya invitado a Juan Sutil y a los gremios, darle un guiño también al mundo empresarial.
para que sea copartícipe del desarrollo del país, en ese contexto. Bueno, aquí viene la vuelta a mano, pues no estuvieron invitados para el cambio de mando. Pues po. eso es un cambio. Claro. Yo creo que ahí hay un cambio, ¿no? Y decir claramente qué espera hacer, un rumbo. ¿Ah? Yo creo que eso es lo que la gente necesita. Yo creo que la gente, y lo que yo siento en la calle, es que estima y le tiene cariño al presidente Boric. Si la desilusión no es con él como persona, es con la gestión de gobierno. Y cuando Alejandro decía que falta de experiencia, y yo decía ingenuidad, estábamos hablando lo mismo. Yo traté de ser más delicado en términos, pero yo creo que también hay un tema, y lo quiero decir. Están atrapados, muchos de ellos, no todos, en su ideología. Porque muchas de las cosas que les gustaría hacer son las que criticaron. O sea, Bueno. Sí, es que no, pero es que La si te ideología- vienen diciendo por años una cosa. sí, es Claro, que ese es el Claro, punto. es que o la sea, ideología choca, Pablo, con la realidad. sí, es que ese es el punto. Ese es el tema. Mientras todo lo que digamos acá, Claro. con respecto a seguridad, al tema económico, a todo lo que estamos hablando, pero si lo que criticaron, lo viví yo. Bueno, o sea, el otro día preguntábamos aquí mismo, yo pregunté, me hago responsable de mi pregunta, porque yo dije, bueno, ¿choca finalmente el presidente Gabriel Boric con las dos almas que hay adentro de su coalición o choca con su propia cabeza? Que es distinto. Bueno, pero preguntémosle a Francesco, porque Francesco nos tiene una sección. a mí no me pregunten nada. espérese. No, pues es que vamos a nuestra sección. Sí. ¿Se puede o no se puede? A ver. Ahí está, pues Francesco, a eso me refiero. Exactamente, Mirna, porque Alejandro, Pablo, esta es una sección muy especial para nosotros y por lo tanto queremos que todos quienes nos están viendo en este minuto participen de ¿se puede o no se puede? Por favor, acérquense nuestros queridos invitados porque hemos estado, por supuesto, haciendo el análisis político de lo que pasa en Chile, la cuenta pública, pero en este minuto ustedes dos se convierten en asesores estrechos del presidente de la República y también asesores de la ciudadanía, que tiene preguntas con respecto a lo que pasa, no solo lo que tiene que estar en ese discurso, sino cómo se lidera, se gobierna este país. Primera pregunta, ¿se puede o no? La ministra Isquia debe seguir al mando del Ministerio del Interior. ¿Debe? Ahí es cuando cae la cortina Chan. Exactamente, Mirna, ¿No? Chan. Chan, chan. Bueno, les voy a preguntar primero una definición, después podemos argumentar, no se preocupen que tenemos tiempo. Sí. Pero Pablo Salaquet, la pregunta era contundente. La ministra Isquia Siches debe seguir en el cargo, ¿se puede generar un cambio? ¿Qué opina usted? Ahí está su cámara. esta es una pregunta directa y... A ver, yo tengo claro que el presidente hoy día no la va a cambiar y le ha dado hartas oportunidades. Creo que la oposición lo ha hecho muy mal en tratar de emplazarla. Creo que ella comete los errores día a día, semana a semana sola. Y creo que tiene que haber un límite. Si usted me preguntara a mí, sinceramente, por el bien del país, creo que no le daría muchas más oportunidades. Creo que, ¿por qué? No por ella, no le tengo para nada mala. Pero si fuera por usted, ¿por dejar el cargo ahora? Si fuera por mí, le quedaría muy poco. O sea, le daría... Para mí estaba con amarilla cercana a roja. ¿Pero por O sea, qué? ¿Por qué, Pablo? Pero, Porque lo- pero mira, es que vamos con Alejandro. Fundamente, porque- tu fundamento respuesta. porque creo que Bueno. no... Ok, inexperiencia, pero la experiencia tiene que tomarla. Le han dado todos los consejos. Hoy día para mí el ministro del Interior es Monsalve. Y no lo he querido escuchar, ¿no? Y creo que aquí ha habido una cosa que es muy importante, soberbia. Entonces, no se puede dirigir. Uno le puede faltar experiencia, pero inexperiencia con soberbia es la peor de las combinaciones del mundo. Alejandro Ville. Yo creo que la ministra tiene que comer empanadas, pero no sé si pan de Pascua. Eso va a depender cómo evolucione en los próximos meses, pero evidentemente su performance como ministra del Interior, que además no olviden, es la jefe de gabinete, ha sido producto no solo de su falta de experiencia, ella es médico y el Ministerio del Interior requiere una experiencia política enorme. Y quizás ahí en el diseño del gabinete, así como se buscó en Hacienda una persona de amplio prestigio y además experiencia y conocimiento y reconocimiento, por lo tanto puede convocar fácil porque le creen. En el Ministerio Interior tendría que haber buscado a alguien con experiencia Pero, política. Entonces, ¿se puede pensar que es mejor otra persona en este minuto? no, porque debilita mucho al gobierno. Pero sí, Parecería Alejandro. una crisis de gabinete a los 2 meses, eso es fatal. Lo que Alejandro. tiene que hacer es ordenarse el gobierno, porque además ella es presa de la propia indefinición del gobierno en estos primeros Alejandro, 2 ayer meses. en una entrevista Roberto Isixson, que es el director de CADEM, decía que el problema que tiene el presidente analizando los resultados y cómo ha bajado en varios atributos, tiene una respuesta y un nombre: Ministerio del Interior. Claro. O sea, lo que se produce en el Ministerio del Interior
lo que genera, ¿no es cierto?, en términos de que la ciudadanía aparentemente no ve, ¿no es cierto?, que efectivamente se esté actuando con la debida fuerza, con la debida capacidad, ¿no es cierto?, para tener el control de la agenda de seguridad. Entonces, por eso le pregunto, ¿usted insiste en que tiene todavía línea de crédito? Lo que pasa es que el gobierno lo que tiene que entender es que no saca nada con cambiar personas, sino clarifica lo que quiere hacer. O sea, yo creo que el problema del gobierno es que va a tener que ahora aterrizar. Lo que se prometió y prometieron los candidatos de la campaña cambió tanto el país y el mundo en estos pocos meses que esa agenda en gran parte quedó desplazada. Entonces el gobierno que tiene que apuntar bien a dónde quiere ir y una vez que define la puntería hacia dónde va a ir el país, busca las personas adecuadas. Alejandro, pero si empieza a cambiar gente sin cambiar nada, la verdad es que se va a repetir la misma sensación de que no sabemos bien a dónde vamos. Alejandro, ella hizo un anuncio de todas las medidas que el gobierno va a aplicar en materia de seguridad. Sí. ¿Es eso la suficiente musculatura desde el punto de vista de los anuncios que hizo? ¿Le da la suficiente musculatura para seguir al frente de Interior? Mira, yo creo que todos los gobiernos que llegan dicen que hay que hacer las cosas de manera diferente, pero cuando llegan terminan haciendo lo mismo. Por ejemplo, sacar los militares de la Araucanía. Eso te permite una contención. Es obligación del gobierno mantener el orden público. Esa es condición elemental. Pero ahí hay un conflicto que tiene que ver con tierras, con identidades culturales, con demandas de autonomía, y frente a eso todavía no veo cuál es el camino que el gobierno, porque yo puedo decir dialoguemos, pero podemos perder el tiempo por años dialogando sin sentido. Hay que asumir que es un problema que tiene que ver con tierras, con identidades culturales, con márgenes de autonomías de las comunidades y con un modelo de desarrollo en la Araucanía que permita la supervivencia de las comunidades. Y eso lo va a llevar a un choque frontal con las forestales, entre otras cosas, porque son especies foráneas, porque se consumen todo el agua, porque hacen inviable la economía familiar campesina, y las comunidades finalmente son economías familiares campesinas, aunque sean comunitarias. Y entonces, ¿cuál es el diseño para que se avance hacia un diálogo sustantivo y que se vayan viendo resultados? Y el tema de la tierra es ineludible. ¿Puede que la cuenta pública le dé oxígeno a la ministra de Interior, Pablo? Mira, no lo veo por ahí, porque yo creo que hoy día ella tiene un problema y es bastante más serio, no pasa por la inexperiencia. Yo creo que el presidente tiene una oportunidad de dar un relato claro, ¿no es cierto?, con respecto a lo que va a hacer. Pero cuando se siga en la práctica, porque la gente le cree al relato, pero le cree más a las personas. Y cuando una persona dice que primero no cree en el estado de excepción, ¿no?, y después un estado de excepción que nadie entiende, y la gente que está allá está sufriendo. Y yo he estado allá y conozco mucha gente, y me he juntado con gremios y con personas. Entonces esa gente, ¿qué está escuchando? Que hay una persona que es la ministra de Interior, jefa de gabinete, que no los escucha, que no los entiende. Entonces, yo no le puedo creer. Entonces estoy de acuerdo con Alejandro en dos cosas. Un relato claro, después, ¿no es cierto?, que esto es un problema multifactorial, comparto con todo el factor. Pero aquí el primer punto es separar, que hay guerrilla, hay narcotráfico. Entonces hay que tener estado de excepción. Y no estado de excepción a medias, si la gente no quiere las cosas a medias. Es blanco y negro. Con esto conversamos, hacemos todas estas medidas, pero esto lo apartamos. O sea, no puede ser, ¿no?, que dirigentes apuche estén saliendo los sábados, los domingos, que una persona por mucho menos están en la cárcel acá. Y aquí se le hace pleitesía, ¿no? Los beneficios que hace la dice usted. Entonces yo creo que el cambio, perdón, y voy a terminar con esto. Si el presidente Boric quiere retomar la agenda, no basta con su relato. Y yo le diría con mucho cariño al presidente Boric que el relato es primero, pero también el cambio de ministra va a ser una señal muy potente. Con mucho dolor lo digo, pero si usted me está hablando con franqueza, también se lo digo. Oye, pero hay una manera de enfrentar los problemas muy corto, mira. Todos coinciden que en la Araucanía hay tres problemas. Las demandas de las comunidades mapuches, algunas violentas, otras están esperando del Estado una respuesta, que están por el diálogo, pero necesitan tener respuesta. O sea, el Estado tiene que ser eficiente en resolver las demandas para aislar políticamente a los violentos, demostrándoles que por la vía de la institucionalidad del diálogo se resuelven los problemas, no se dilatan eternamente. Eso es lo primero. Segundo, el tema de la madera. En estos días ha sido noticia, lo dijo el gobernador Rodrigo Díaz, el gobernador del Biobío.
Los camiones que transportan madera hacen un negocio espurio por cientos de millones de dólares al año. Es un negocio tremendo. Pasan por los caminos, las carreteras, las rutas, cargados de madera robada y se la llevan a los puertos y las embarcan y hacen su utilidad. Dígame en todos estos años, porque Oiga, esto ¿por viene qué de el muchos Congreso- años, ¿cómo nunca Ya, se ha pues, ¿y fiscalizado? por qué el Congreso rechazó la ley para justamente el proyecto de ley de robo de madera? Porque tenía el contrabando de que era para enfrentarse al tema mapuche. Si el tema de la madera no son necesariamente mapuches. ¿Pero por qué se rechazó? Porque ahí había una Porque herramienta, ¿no? tenía el sesgo de atribuir todos los problemas a la Ya, pero Araucanía al quedamos sin conflicto nada. mapuche y son distintos. Entonces lo que nosotros le decíamos, mire, el almirante que está a cargo de la zona de seguridad dijo algo evidente: necesito inspectores de servicio de impuesto interno junto con el militar, porque el militar lo único que va a hacer es controlar el orden. Ellos no van a iniciar una investigación de fiscalía Ahora, por robo de oiga, madera. al Entonces el término, militar se para acá y tiene el servicio de impuesto interno al lado. Sí. Paró el camión, descubrió que la madera no está justificada la compra, que él va al puerto a embarcarlo en determinada nave y le sigue la pista al dinero y desbaratan las redes que hay de No, sin duda que es corrupción importante. Ahora, en la madera, que al es uno de los término- 3 problemas de la al término de Araucanía. La semana pasada, todo esto no se supo con la suficientemente fuerza porque murió justamente un trabajador mapuche, Sí. pero hubo una operación de carabineros con alta tecnología, drones y mucha comunicación con trabajadores de un predio, y fueron 3 camiones incautados de madera. O sea, cuando las cosas se hacen bien, Se puede. funciona. Eso es real. Y esto fue una operación de carabineros, no tenía nada que ver militares ahí. Pero en hay que esa- en agregar esa operación algo. particular. ¿Qué pasa una vez que tú detectaste que el camión viene con madera robada? ¿Alguien ha escuchado estamos de algo de acuerdo una en esa idea. noticia que le diga, le seguimos la pista y desbaratamos una banda que tenía gente metida en los puertos, gente metida en el transporte, Eso es lo que hay gente que hacer. robando? Bueno, ahora, ¿Dónde Alejandro, está la pista del dinero demostrada en detenciones? De asesores a ministros. Imaginemos que son ministros del Interior ahora. Tenemos preguntas de las personas para ustedes. Escuchemos, ¿se puede o no? Está fácil el programa. Para combatir la delincuencia, ¿se puede bajar la edad penal? ¿Se puede? Primera pregunta, ¿se puede bajar la edad penal? Tenemos otra más. A ver. Vamos, ¿se puede o no? Hola, yo quisiera preguntarle a ustedes los políticos qué es lo que están haciendo hoy día, en qué están trabajando concretamente en la prevención de la delincuencia infantil y juvenil en este país. Ya. 2 preguntas que apuntan derechamente a lo que conversábamos también a propósito de un caso terrible que ocurrió en la madrugada, donde incluso un niño de 13 años estuvo involucrado en un asesinato. Sí. Alejandro Guillés me dice que sí. Sí. Bueno, hoy es ministro. Sí, usted. bueno, ¿Qué voy a hacer responde- un ejercicio. ¿Qué responde a estas personas? Porque yo estoy dedicado al periodismo y por lo tanto mi deber como periodista es ofrecerle todos los elementos de análisis al público para que el público se forme opinión. No es dar la respuesta, pero me voy a atrever Eso. una vez más Ya. a cruzar la frontera. Primero, ¿por qué se instala el crimen organizado? Pregunta, que no nos hemos hecho. Pero nos tiene que responder Porque el juego, Alejandro. El juego es, ¿se puede? ¿O no es se que, puede? Es que es el drama en que estamos embarcados. ¿Vas a hablar de salud? Ah, ¿va a haber ISAPRE? Vamos a hablar de cualquier... Ah, ¿va a haber AFP? ¿Pero se puede bajar la edad penal o no es una buena idea? No, pues es un derecho internacional. Te acusarían no de se violación puede. de derechos humanos. Pero hay una diferencia. Por eso, no explica una después por qué, cosa... pero no se puede entonces. No, pero una ¿Se puede o no cosa... se puede? Se puede, pero sin declarar una ley. A ver. O sea, tú no... O sea, perdón, No se puede, sí se puede. Es Alejandro criterio- Villeros tienen un laberinto aquí, ¿ah? Por eso, por lo que pasa es que tú quieres llevarlo a la ley, como que la ley va Ya. a resolver algo. A ver, Tú puedes ¿qué se hace? aprobar 100.000 leyes y no pasa nada. Si en Chile se reforman las leyes todos los días, cada vez que hay un problema, alguien dice hay que hacer una ley. Y no pasa nada, porque no tienes capacidad de investigar, porque no tienes capacidad de detectar al responsable, etc. Distinto es que las personas, cuando tienen discernimiento, son responsables de lo que hacen. Yo escribí en uno de los pocos países del mundo donde un joven comete un delito y le declaran intachable conducta anterior, menor de edad, para la casa. Eso pasa en Chile, yo no sé si pasa en otras partes del mundo, en Estados Unidos, en Inglaterra, un joven comete una falta y responde, pero no en la cárcel pública, en otros lugares. No, claro. Donde están De reclusión de protegidos, menores. donde están Y sometidos que es a un proceso. preventivo, porque tampoco es culpable nada hasta que haya un debido proceso. Exacto. Lo que hay que combatir en Chile es la impunidad. Ya, pero vamos a seguir profundizando. Pero yo quiero saber si Pablo Salaquet, también ministro del Interior, ¿qué responde a estas 2 personas? ¿Se puede o no se puede? A ver, son preguntas muy complejas, pero yo no quiero, perdona, con mucho cariño, amigo
Alejandro conocemos mucho, tenemos hasta historias juntos, pero después podemos contarla, son más buenas para él que para mí, pero la verdad es que aquí la gente está haciendo preguntas muy concretas. Claro. Si yo me hago la pregunta, hoy día están proponiendo que los jóvenes de 16 años voten. O sea, estamos diciendo que tienen discernimiento para elegir autoridades, para elegir la nueva constitución. Cuando fui alcalde, y hoy día lo vemos también, la mayoría de los robos, los asaltos y muchas cosas más la cometen los jóvenes menores de 16, o sea, de 16 para arriba e incluso menores. ¿Por qué? Porque obviamente son dirigidos por mafias, pero lo hacen. Entonces, yo creo que tiene que haber algún proyecto de ley concreto que a ellos les cueste algo. Obviamente no va a una cárcel común, preventiva, desarrolladora, pero que también haga corresponsabilidad con su apoderado. Y me digo apoderado porque muchos no tienen papá o mamá, a veces la abuelita. Pero entonces se puede. Se puede y tiene que hacerse. Pero, ¿por qué va a votar? Porque una persona va a votar, ¿no es cierto? Y va a elegir a alguien y después no va a ser corresponsable de su vida. O sea, si lo hacemos, si vota... Sí, ya, pero ¿cuál es la edad límite? Porque un niño de 13 años... No, 16 es lo mínimo. Ya, porque acá estamos hablando que un niño de 13 años, y hemos visto casos de niños de 10 años participando en encerrona, y el caso terrible del Bosque, que pasó hoy día, en la madrugada o anoche, es de esta mujer que va caminando de 58 años, y dos niños, uno de ellos de 13 años disparan y esa bala termina costándole la vida. A ver, es que... Obviamente, si siguiéramos bajando para allá, vamos a llegar a los 10 años, porque también ocurre. Yo digo... Los 16, pero en un concepto preventivo, y lo uno con la segunda pregunta. Tenemos que hacernos cargo también de cómo prevenimos con ellos jóvenes, cómo hacemos programas serios, y también en el caso que haya hecho algo, ¿no es cierto? ¿Cómo lo desarrollamos? Perdónenme la ignorancia, pero a los 16 años ya un joven es imputable penalmente, ¿o estoy equivocada? Sí. Entonces no estamos Por eso te bajando la digo, edad. estamos equivocando el análisis. Esto no es problema de leyes. Si en este país jugamos a la ley, yo fui senador y sé que la mitad de las leyes no tienen valor alguno los hechos. Pero basta un cambio de actitud con las leyes existentes. ¿Cómo puede ser que un muchacho tire una molotov dentro de un bus, le prende fuego y no pasa nada? Eso está pasando acá en Chile por una crisis de las instituciones, no por la ley. La ley no va a corregir. Pero perdona, pero en la práctica... Momento, porque tenemos... No a la impunidad, sí a medidas, pero no sigamos jugando a hacer leyes. Sí.